As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Vaya paliza, ¿eh? Vaya tocada de cara. Le dio el PSG al Inter en la final de Champions 5-0, el resultado más abultado en la historia de las finales de esta competición. Y segunda Champions para Luis Enrique, que es probablemente el protagonista del año, ¿no?, en el fútbol europeo. Nadie se merece perder 5-0 en una final de Champions. Es que ni los nazis de evasión o victoria, ¿sabes? 4 estaba bien. 5, no hace falta ensañarse. Parece cruel, 5. Sí, excesivo, ¿no? Y además lo marcó Mayulu, ¿no? Mayulu, sí. Chico muy joven, que quizá ahora tenga una gran carrera, pero a mí me recordó a los 5-0 del Barça al Madrid, ¿no? Que una vez marcó Iván Iglesias, sí. La otra vez Jeffren, ¿no? Un poco. Y esa vibra de si yo soy Mayulu, me retiro, ¿no? En este momento tan bonito. Pero es verdad que hay mucha diferencia mental entre el 4 y el 5 en el fútbol. No, y mucha diferencia mental. Y luego que muchas veces se dice, para mí que es un poco lugar común, da igual caer 1 o 2-0 que 4-0, ¿no? La derrota es igual, la victoria es igual, ¿no? Y muchas veces para nada es así, porque un 5-0 te deja secuelas y es tan abultada y es tan sonora y es tan rotunda que se puede llevar por delante un proyecto tan interesante como el del Inter de Milán. Y creo que el Inter ha llegado por méritos propios y haciendo una gran edición de Champions a la final y va a quedar con esa sensación de equipo muy zarandeado, ¿no? Me recordó pues a las mayores sometimientos que hemos visto en Champions, ¿no? Probablemente venga a mi cabeza el 3-0 de Mourinho con el Oporto al Mónaco de Deschamps, que estaba Morientes en ese Mónaco, o quizá, no te voy a decir el 4-1 del Madrid a la Juventus, porque al descanso iban 1-1 y la sensación era pareja, me acuerdo, en la final, ¿no? En el descanso. Pero ese 3-0, ese 4-0 del Milan de Capello al Barça de Cruyff, que fue el final de una etapa, y algunas así, pero no recuerdo muchas más. ¿Cuál es la primera final de Champions que recuerdas de haber visto en el momento? La primera que recuerdo es la del Olympique de Marsella con el Milan, creo. Que recuerdo bien. Más o menos, o sea, que recuerdo como yo verla solo, siendo pequeño, pero que me senté a verlo y entender ciertas cosas. Yo un poco antes, la del Barça de Cruyff, el Dream Team, el 92 contra Sampdoria, me parece. Esa no la vi, esa sí que me acuerdo que yo tenía una tía que era del Barça y la tomaba el pelo, y me acuerdo de que no entendía por qué la Sampdoria estaba jugando ahí, porque no había ganado el Scudetto, ¿no?, el año anterior. Y sí tengo recuerdo de esas cosas así un poco sueltas, pero de sentarme frente al televisor a verla yo, esa final del Olympique de Marsella, con el gol de Basile Boli. ¿La Sampdoria no había ganado el Scudetto el año anterior? ¿Seguro? A lo mejor sí, pero... Y es que recuerdo en mi época panenquita de ver el partido en el que gana el Scudetto, ahí con Lombardo, que era impresionante, y con Maciño, me parece, jugando en el rival ese día. Pero no sé si fue exactamente el año anterior o otro año, no lo sé muy bien. Pero sí que recuerdo, tengo como flashes de esa final,
en 92, claro, yo iba a cumplir 9 años, y sobre todo de subir al autobús del colegio al día siguiente y de que estuvieran ahí los mayores como muy alterados, muy discutiendo, ¿no? Ahí, banderas del Barça incluso. Y yo diciendo, Sí, wow, había ganado, sí, no sé por qué he dicho que es mi afán así. por hacer de menos los méritos del Barça, probablemente. Claro, claro, es que en la época, además en la época de ese Scudetto, de esa liga italiana que era tremenda, era muy difícil. 90-91, sí. Sí, sí. Pero, hombre, hablando de quitar méritos al Barça, Javier, esta final, la verdad es que ha sido muy agradecida con argumentos forofos de todo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahora puedes decir, hostia, el Inter, que ha sido arrasado, apabullado, borrado del campo por el PSG, le marcó 7 goles al Barça en la eliminatoria anterior, ¿no? Pero ellos pueden decir también, jaja, mira Mbappé, ¿no? Que se ha ido del PSG y resulta que el bueno era Dembélé, pero eso también se les puede ir en contra porque los del Madrid pueden decir, mira, tenías a Dembélé y no supisteis sacarle provecho, ¿no? O Luis Enrique, que también es un personaje que genera, ¿no?, muchas filias y fobias, más filias ahora me parece, o unos pueden hablar de club-estado, no sé qué, el otro club-estado, el que tengo aquí colgado. Quiero decir que ahora hay después de que alguien gane, hay una apropiación de la victoria, ¿no?, ajena, que me hace mucha gracia siempre en esto, ¿no?, de lo que genera. Sí, sí. ¿Tú qué baza vas a jugar en estos días cuando comentes la final? Voy por partes. Estoy de acuerdo en lo que dices de, por ejemplo, lo del Inter de Milán. Mi sensación, y creo que la de todo el mundo, incluso la que transmitió el propio Inzaghi, es que este Inter no fue ni una sombra del Barça. La impresión que a todos nos dio es que se vaciaron en esa eliminatoria y luego han tenido que luchar hasta el final por el Scudetto y se han quedado absolutamente vaciados. Para mí toda la final se resume en esa jugada que en el segundo gol del PSG, que Pacho, ¿no?, le está protegiendo el balón Varela al fondo y Pacho se lo consigue rebañar sobre la línea, no lo puede proteger Varela, monta en el contragolpe, muy bien ejecutado y es gol. Y para mí resume, por un lado, la exuberancia, juventud y confianza y fe del PSG frente al agotamiento físico y mental del Inter de Milán, que no logra ni un Varela que parecía ayer como hasta envejecido, tampoco el pelo le ayuda, están totalmente como que para mí se les ha hecho larga temporada, evidentemente, y que parecían incluso que parecía que el Inter sufría mucho más los rigores del calor que el PSG. Y por ejemplo, Di Marco, que me pareció el mejor lateral izquierdo del mundo frente al City hace 2 temporadas en la final de Champions, ayer me pareció el peor lateral izquierdo del mundo frente al PSG, ¿no? Sí, es que minimizó al Inter de todas maneras, ¿no? O sea, ni Dumfries, que con muy poco es capaz de generar peligro, pues perdía todas las carreras. Lautaro, todos los duelos. Es que perdieron duelos palmo a palmo. Perdieron en la final palmo a palmo en la defensa del área, que tanto se ha alabado del Inter, pues fue un desastre también. Yo qué sé, es que no tuvo mucha historia. O sea, fue muy superior el PSG. Y es que al final, como nos avisó Crapuliña, Javier, al que la hifigue la consigue. O sea, es que ya el refranero nos daba pistas de lo que podía pasar. Y con Dembélé, ¿qué han hecho? ¿Has visto esas imágenes de Dembélé preparado como un pitbull, atento a al saque del portero en la presión? No, me llamó la atención viéndolo en el momento del partido que veías a Dembélé con mirada focus láser, ¿no? Ahí en el balón cuando Sommer iba a sacarla, que te dice mucho de haber reconvertido a Dembélé, que era probablemente el jugador más disoluto que hemos conocido recientemente de alto nivel,
que este jugador que puede ser decisivo o le pueden cambiar antes del descanso en la final de un mundial. En la final de un mundial le cambiaron antes del descanso, Enrique. Es que se nos olvida a veces que parece que te dice mucho de la estabilidad mental de un jugador o de su capacidad de concentración. Y ahora se ha convertido en esta especie de jugador concentradísimo, letal. Es verdad que lo que comentas de lo del Barça yéndose o sea, Dembélé del Barça al PSG es un caso de estos que no son tan habituales. Para mí, un poco win-win, ¿no? De cuando pasa a veces en la NBA, ha ocurrido este año, de hecho, cuando hay un traspaso entre dos equipos y los dos lados salen ganando, de alguna manera. Se ha visto este año con New York Knicks y Minnesota Timberwolves, por ejemplo. Ha ocurrido con el Barça, ¿no? Que creo que Dembélé en el PSG nadie puede tener una queja. El año pasado elimina al Barça precisamente y luego este año pues probablemente sea el Balón de Oro, han ganado todo con ellos y ha permitido que también que Lamine Yamal pueda tener su espacio, crecer y desarrollarse. Entonces yo creo que para los dos es un poco victoria. Es una lectura, es una lectura. Simone Inzaghi, no, Luis Enrique tiene 2 Champions y Simone Inzaghi tiene ya 2 memes, por lo menos. O sea, porque es muy expresivo. Hubo un momento que le sacan la tarjeta amarilla que realmente hace ahí aspavientos, ¿no? Que a lo mejor fue el árbitro y le preguntó, ¿qué haces? ¿Cosas italianas? Porque tampoco decía nada en concreto, ¿no? Era a ver si cambiaba algo así, ¿no? Con el aire. Pero tiene el meme que me encanta, ese que está mirando hacia un lado, ¿no? Ahí. ¿Sabes cuál te digo? Creo que es de el anterior Inter-Barça, que hubo una especie de mano y cuando no pitaron penalti estaba así mirando de reojo un poco a ver qué pasaba. Ese me encanta. Y ahora le están haciendo ya memes al pobre Inzaghi porque en la previa dijo que habían estudiado cómo jugaba el PSG y que estaban preparados. ¿No? Estaban preparados. Entonces, claro, la gente está diciendo, y hay memes de selectividad, un poco así, ¿no? De, este estudia como yo, ¿no? Este estudia como yo, un poco ahí, ¿no? Por Inzaghi. Bueno, es que estas cosas es el problema para mí también ahora de todo esto, ¿no? Que va a haber un momento en el que los jugadores que no puedan decir nada antes porque te van a... Luego si te conviertes en meme, ¿no? Pues lo que pudo pasar con Rabiot y Lamine Yamal, ¿te acuerdas de la Eurocopa? Que dijeron que Rabiot había dicho que no y que Lamine Yamal lo usó como combustible, ¿no? Como motivación y que luego estaban sacadas de contexto y manipuladas y tergiversadas, ¿no? Las declaraciones de Rabiot que no había dicho nada al pobre. Pero al final todo es esto, es llevarlo todo a la caricatura y al ridículo, ¿no? Sí, yo he visto unas declaraciones de Nico Williams que fue a ver los entrenamientos o algo así en la Fórmula 1, Montmeló, y lo entrevistaban y decía, no, esto, o sea, iba como en el piloto automático, como si estuviera dando una rueda de prensa de un partido, y decía, no, esto es un nuevo desafío para mí, no sé qué, algo así, era como si le presentaran como un nuevo piloto, algo así. Entonces, porque al final casi es lo más inteligente optar, ¿no? Por no decir nada. No, pero digo que Inzaghi tiene 2 memes y Luis Enrique tiene 2 Champions y además con 2 equipos distintos. La ganó con el Barça hace justo 10 años, en 2015, y una década después entra en un club muy exclusivo, Javier. O sea, no hay muchos entrenadores, obviamente, que hayan ganado 2 Champions o 2 Copas de Europa y muchos menos que lo hayan hecho con 2 equipos diferentes. ¿Se te ocurre alguno así a bote pronto? ¿Entrenador? Sí, entrenador. Ancelotti, evidentemente. Claro, Ancelotti es el capo de esto, ha ganado 5. Guardiola. 2 con el Milan y 3 con el Madrid. Guardiola ha ganado 3, 2 con el Barça y 1 con el Manchester City. Mourinho 2, 1 con el Oporto y 3 con el Inter. Y Lippi. Se complica ya. No, Lippi no. No, Lippi claro, lo que ha hecho perder finales. Sí, ha hecho. Sí. Que se complica, deja de pensar. No debe ser tan complicado. Te digo nacionalidades. Te quedan 2 alemanes y un austriaco. Alemán, Heinkes.
Correcto, Heinkes ganó con el Madrid y con el Bayern de Múnich, Y con el otro me 15 has años dicho, de diferencia. el Uno otro austriaco y otro alemán. austriaco y alemán. Otro alemán va a ser. No caigo ahora. Klopp, No es ¿no? fácil. No. Otmar Hitzfeld. Claro, Otmar sí, Hitzfeld estaba pensando, ganó sí, claro. con el Borussia Dortmund y con el y Bayern de Bayern. Múnich, 97 y 2001. Y el austriaco es Ernst Happel, que lo logró con el Feyenoord y con el Hamburgo. Ese no Me cuenta. parece. El austriaco no cuenta. Y luego, en 2 ocasiones han ganado Miguel Muñoz, Ferguson, Elenio Herrera, Sí. José Villalonga, Luis Carniglia, Bela Gutmann, Brian Clough, Arrigo Sacchi, Vicente del Bosque y Zidane 3. Claro. Tampoco hay tantísimos jugadores que hayan ganado 2 Champions con 2 equipos diferentes, ¿eh? Tampoco hay tantísimos. No, Seedorf, ¿no? Siempre se decía. Seedorf había ganado 3 con Ajax, Madrid y Milan. Y no Milan, confundir 3 equipos diferentes. 4 con 3 equipos diferentes. Con Seaforth, no confundir con Seaforth, ni con el vecino brasileño que le enseñó a jugar a fútbol. Eto'o también, Eto'o había ganado. Eto'o, hay quien incluso puede meter a Eto'o con el Madrid, ¿no? Pero claro, Eto'o ganó con el Barça y con el Inter de Milán. Como Marco Asensio ahora, ¿no? Le toca. Sí. Estuvo los primeros 6 meses y otra Champions. Ya tiene 4, 3 con el Madrid, ¿no? Sí. Sí, habrá más, ¿no? Habrá más. Esto puede ser una variante del juego de Sergi también, ¿no? ¿Un poco? Sí. En lugar de decir un equipo, cada uno decir un título y a ver quién ha ganado esos dos títulos. Puede ser una opción. Luego, lo que comentabas de Mbappé, Enrique, yo no quiero ser ventajista, pero me sigues defendiendo que Mbappé absolutamente es un temporadón de Mbappé. Habida cuenta de que se va y su equipo gana la Champions por aplastamiento general y el equipo al que va, que es campeón de Champions y campeón de Liga, se queda en blanco. Eso es pura mitología. Yo lo que digo que Mbappé ha hecho primero su mejor temporada goleadora de siempre en el Real Madrid. En toda su carrera, con bastante diferencia con la demás. O sea, yo creo que nunca había pasado de 40 goles, ni había llegado a ellos. Creo que ha metido 47 o algo así, ¿no? En todas las competiciones. Y luego me parece tremendamente injusto. O sea, esto de achacarlo únicamente... Normalmente las cosas se producen por una acumulación de motivos. O sea, no es tan sencillo esto de quito a uno y quito a otro. Y Mbappé, lo que no puede hacer Mbappé es ni hacer de Toni Kroos, ni hacer de Carvajal, sí, ni hacer de no sé quién. Y me parece un poco curioso porque, por ejemplo, a Mbappé le fue mejor con el PSG sin Messi también en Champions. O sea, bastante mejor. Y nadie dice que Messi no es un gran jugador, ni es un ganador, ni es un... yo no digo... Ni es alguien. Yo no discuto para nada que Mbappé sea un muy buen jugador y que sea un ganador, por supuesto. Pero si te digo que yo creo que un jugador en plenitud de condiciones tiene que notarse más el agujero cuando se va y más el impacto cuando llega. Y creo que no ha sido el caso para calificar una temporada suya de éxito. Por eso te digo que creo que queda para mí señalado. A mí ayer era tremendo verle. Pero Javier, ¿tú crees que...? La gente se metía en Twitter y veía, su último tuit era él con el trofeo Mau del futbolista 5 estrellas. Porque no tuitea. Si hubiese entrado a Instagram vería que además es un caballero y felicito al PSG por eso por momentos. Pero ¿tú crees que si pones a Dembélé a jugar de falso 9 en el Madrid este año con la actitud general que ha habido en el Real Madrid y la desorganización que ha habido en el Real Madrid y lo cambias a uno por otro, la historia es distinta? Probablemente no. Bueno, pues ese es mi punto de vista. Diciéndote que quizá Mbappé este año también es difícil llegar y cambiar las jerarquías por completo, ¿no? Pero que yo creo que Mbappé en algún momento determinado esta temporada tendría que haber dado un paso al frente, como se hizo, por ejemplo, en la final de Copa contra el Barça o en el último clásico, pues quizá ese
es elevar tu nivel cuando más se necesita. Por ejemplo, Claro. pues se echó en falta en Champions con una eliminatoria decisiva. Eso es verdad. Yo lo que digo es que, por ejemplo, creo que el ejemplo que pones, Dembélé ha sabido adaptarse a las necesidades de su equipo. Bueno, después de estar apartado al principio de temporada y de no quedar eliminado de Champions porque al portero del Girona se le escapó un balón. Bueno, también debajo de la tuvieron pierna. un calendario muy complicado el PSG, también hay que decirlo. Bueno. Que yo no digo que... Por eso, y tampoco creo que Luis Enrique sea el genio que ahora todo el mundo está repitiendo en bucle, el mejor entrenador del mundo. Todo el mundo de repente ahora vuelve a ser Luis Padrique, ¿sabes? Que es el efecto péndulo que tiene el éxito aparejado, ¿no? Ahora de repente es un entrenador perfecto, con un plan, y a mí me sigue dejando muchas dudas en algunas cosas, dando por hecho, por supuesto, que tiene muchas virtudes y que para mí Luis Enrique en su época del Barça estuvo claramente infravalorado. Lo que te digo es que creo que Dembélé ha sabido adaptarse a un equipo que requería algo de él, unas necesidades, y creo que Mbappé no lo ha hecho con el mismo éxito, quizá porque son diferentes estatus de jugador, lo que tú quieras. Yo te digo que Mbappé, para mí, no es suficiente. Creo que Pero, hombre, claro, pero y Dembélé por sí mismo no es suficiente. Tú mismo estás diciendo que lo que ha hecho Dembélé es adaptarse a unas necesidades colectivas, a un plan que había. Pero yo exactamente aún no sé a qué tenía que adaptarse Mbappé. A meter 5 goles cada... No, si es que creo que de verdad, que es que yo a Mbappé no le pido tantos goles, de verdad, no creo que Mbappé con 10 goles menos podría haber hecho la temporada sensiblemente mejor. En otras facetas, como ha quedado precisamente muy señaladas con el documental de Luis Enrique, con esa charla que le da, y que creo que por momentos... Bueno, esa charla es un poco tramposa porque después de esa charla y de ese partido, Luis Enrique alaba el compromiso defensivo que ha tenido Mbappé en esa eliminatoria, en ese partido en Montjuïc contra el Barça. O sea, quiero decir que luego el PSG no llega a la final porque es una eliminatoria increíble con el Dortmund, que hay 1 millón de tiros al poste, de cosas así, ¿no? Quiero decir que no estuvo tan lejos tampoco de funcionar el plan Luis Enrique con Mbappé, ¿no? Quiero decir que bueno, es que aquí la teoría agente doble al final ha triunfado. Que aquí apuntaron nuestros oyentes. Y parece sintomático de algo. No creo que todo sea casualidades y que los planetas se hayan alineado y Mbappé quede algo señalado por una cuestión de azar y de tal. No creo en ese tipo de casualidades cósmicas. O sea, y de verdad, no quiero matar a Mbappé en ese sentido, sino simplemente te digo que para ser un jugador dominante y determinante a nivel mundial, a mí esta temporada de Mbappé me deja de ver. Y no creo que sea una cosa... o sea, que por eso te digo que creo que sus cifras goleadoras indican lo contrario. Pero si tú ves la temporada jornada a jornada y te fijas en el impacto que tiene el equipo, a mí me deja a deber, que probablemente sea impopular esta opinión o sea menos... Yo creo que por suerte o por desgracia, al final esto sigue siendo, lo tuiteó Toni Kroos, ¿no? Sigue siendo un juego de sobre un juego de equipo, ¿no? Un asunto colectivo. Y creo que la temporada de Mbappé ha sido buena a pesar del colectivo. No creo que lo colectivo en el Madrid haya fallado por culpa de Mbappé, ni mucho menos. O sea, no creo que sea eso. Que luego hubiese hecho una heroicidad contra equipos mínimamente trabajados de él solo ganar partidos, que alguna, si miras, por ejemplo, la final de Copa o el último clásico, estuvo a punto de hacerlo, vale, pero yo creo, yo lo justificante que le veo a Mbappé es ese, que probablemente ahora con Xabi Alonso sea la prueba de algodón para él, ¿no? Porque yo creo que Xabi Alonso llega un poco para eso. Claro, y que yo creo que a lo mejor con un jugador menos arriba y con más refuerzo en el centro del campo, vamos a ver una versión de Mbappé tan goleadora,
pero con más sentido en el campo o más encajada, mejor encajada en el colectivo, ¿no? Y de hecho es que lo de Dembélé es un buen ejemplo en el que mirarse, ¿no? En el que decir, hay jugadores que tienen talento, hay que saber enfocarlo bien o optimizar eso y ponerlo. Los jugadores son... De hecho, el ataque del PSG me parece un ejemplo, ¿no? De cómo han sabido jugar de manera híbrida, ¿no? O sea, como mezclándose, siendo muy fluidos, cambiando de posiciones, y eso hay que hacerlo muy bien, eso hay que saber hacerlo, hay que tener mecanismos, hay que tener... No puedes dejarlo solo al talento natural de los jugadores. Sí, sí. Pero insisto, con un lateral derecho jugando de lateral derecho, con centrales jugando de centrales, con 2, 3, 4, estoy contando, centrales en el banquillo que serían titulares en el Madrid, etcétera, ¿no? Sí, Que claro, por supuesto. hay quien Sí, puede pensar ahora, ¿qué tiene que hacer Mbappé? Desearlo muy fuerte, ¿no? Si lo deseas muy fuerte, los sueños se hacen realidad. Bueno, si lo deseas muy fuerte y te gastas miles de millones en conseguir ese sueño, también ayuda un poco, sí, ¿no? claro. Que Sí, es el caso. que es un poco el discurso este que a mí me parece un poco cínico, ¿no? Lo del asunto del PSG y Luis Enrique. He escuchado cosas de Luis Enrique ha demostrado que no necesita estrellas para ganar. ¿Cómo que? Sí, O sea, ¿cómo que no necesita estrellas? O sea, Dembélé es canterano del PSG ahora y era antes un matado. Doué, Que Doué viene se del Rennes. gastaron, claro, Sí, pero 50 millones. una pasta. Sí, Es verdad que yo estoy pensando en el tío que no quiso ejecutar la acción de compra de Vitinha en el Wolverhampton, ¿no? Sí. Cuando creo que fue cedido por el Oporto, ¿no? Parece. También se estará menos índice de acierto claramente que la persona que me habló de Luka Modric en 2007, ¿no? Es un poco ahí. Pero No, sí, y sí, eso obviamente ha hecho una inversión, todo el mundo lo sabe, ¿no? sí, Que pero es que es verdad que ha hecho un giro en la estrategia del claro, eso sí. PSG, claro, de decir, mira, ya vamos a dejar de fichar jugadores que podría fichar un niño de 12 años con la Play, y que sería fichar a Messi, Neymar, Sergio Ramos. Verratti. Sí, o sea, jugadores que ya... Berratti, bueno, vino del Pescara, Bueno, o sea, Berratti sí, ni tan mal, era ¿sabes? distinto, era distinto. Pero muchos fichajes de jugadores ya pues de vuelta de todo, amortizados o que pues les faltaba quizá hambre o tono físico o lo que fuera. Y han dado un giro. Y a mí me parece además esto un casi motivo de esperanza, ¿no? O sea, que surjan jugadores como Vitinha, que son tan divertidos de ver, que hace 2 años realmente pocos sabíamos de su existencia y que ahora sea uno de los centrocampistas más dominantes y más bonitos de ver, pues oye, que te está diciendo que hay por ahí jugadores infravalorados. O sea, Vitinha puede ser un poco, no te voy a decir, o sea, un poquito Modric, aparte de cómo juega, pero también en el sentido de, oye, mira, hay jugadores por ahí que, que están al alcance de muchos equipos y que realmente pueden ser, si les rodeas de un equipo bien construido y bien hecho, son dominantes, y ahora están un poco infravalorados porque están en equipos un poco en los que no pueden brillar tanto o se ve su categoría disminuida por el contexto. No, es un equipo, daba gusto verlo en la final. Cómo pasa, cómo se mueve, cómo conduce. O sea, que las conducciones son muy importantes en este PSG de Luis Enrique. Y obviamente, como se ha dicho mucho, ¿no? Cómo roba, cómo transita. Fabián Ruiz, Fabián Ruiz, de nuevo, hizo una Eurocopa buenísima, de la que para mí se habló poco. Y se está sentando como, no sé, hay jugadores que tienen poca prensa, ¿no? O sea, ¿eso cómo se consigue? O sea, como es poco mediático para lo buen jugador que es. Fabián. Yo creo que sí, Fabián. Yo creo que hay una teoría ahí de que los mediocentros no pueden ser zurdos, ¿no? Que eso Bueno, me revela un poco yo, ¿no? lo hemos comentado alguna vez, que lo dijo Alejandro Arroyo, que no había muchos centrocampistas que habían tenido mucho éxito siendo buenos conductores, organizadores,
desde Fernando Redondo, ¿no? Y no salían muchos, salía pues quizá Odegaard, quizá Thiago Motta, quizá incluso en un momento dado pudo Camavinga, aunque ahora está menos ahí en el candelero. Bueno, Guti no pero... pudo ser, ¿no? Un poco también. Guti en los años el año de Schuster y esa época final de su carrera que jugó un poco más de organizador. Pero claro, es verdad que la teoría tiene su razonamiento, ¿no? De que esa parte inicial del fútbol es la que está más estructurada y quizá está pensada por diestros, ¿no? Un poco así. Pero, no sé, yo creo que a veces también queremos encontrar razones en algo quizás más, o quizás algo más formativo, ¿no? De cómo hay pocos zurdos te envían a la banda cuando eres más niño, a lo mejor. Y yo, sabes que aquí que mi equipo que era ficha por Big Data y estas cosas, yo me di cuenta que de los últimos 5 o 6 delanteros que habían fichado, todos menos uno eran zurdos. Entonces yo un día le pregunté al presidente, a Bob Bulgaris, oye, ¿esto tiene algún motivo o es pura coincidencia? ¿No? Yo esperando que me dijera, no, porque he analizado, ¿no?, que el mayor número de ataques del fútbol ahora vienen por aquí y este perfil los defensas lo tapan peor, no sé qué. Y me dijo, no, es pura coincidencia, ¿no? Entonces se me cayó ahí mi teoría que yo pensaba que había descubierto ahí el nuevo maná del fútbol, ¿no? Delante de los zurdos. Pues esto igual es un poco casualidad. Pero vamos, lo que te decía al principio, la temporada de Fabián está para estar muy, muy... Esto no sé si pasa. Esto pasa a veces. Ahora ves la selección de 2010 de España y dices qué buenos eran todos. Y no sé si es al revés, que está pasando con los que han ganado la Eurocopa, con esta generación ahora, que es si alguna vez ganas, todos te parecen mejores, ¿no? Algo así. Sí. Te cuento un efecto mariposa que tengo yo. Estoy involucrado yo de algún modo en el fichaje o sea, en éxito de Fabián ahora mismo. Ah, sí. Sí. O sea, quiere decir... Este es el efecto mariposa, ¿vale? Atento. ¿Tienes más mérito tú que el director deportivo del PSG? Luis Campos, efectivamente, me debe mucho. No, tampoco, a mí no, pero bueno, pero mira, es que yo lo pensaba justo viendo a Fabián. Yo tenía, hoy tengo, en Santander 2 hermanos, o sea, mellizos, Carmen y Manuel, que son, más iban antes de mí justo en clase en la lista, ¿no? Íntimos de toda la vida, Carmen y Manuel, ¿no? Pensaba que eran hermanos tuyos, digo, vaya giro. No. Carmen y Manuel son originalmente de un pueblo que se llama Mairena, de Alcor, Andalucía, Sevilla. En verano, en Santander, venían amigas de Carmen, de la hermana de Manuel, a Santander y venían, y bueno, éramos, pues había un grupillo, nos llevábamos muy bien, eran encantadoras, estas chicas de Sevilla. Una de las chicas de Sevilla, casualidades de la vida, no sé en qué momento, Ana, que además era muy simpática, conoce al hijo de Ancelotti, David Ancelotti. Están juntos, un día va a verle Ancelotti, Davide, a Sevilla y quería ver algo de fútbol y se va a ver al Betis. Se enamora de Fabián Ruiz. Bueno. Se enamora, digo, Davide. Futbolísticamente. Vale. Se lo recomienda a Carlo Ancelotti, que estaba en el Nápoles, le ficha el Nápoles, de ahí se va al PSG, es campeón y ya está toda la historia, ¿no? Increíble. ¿Qué hubiera pasado si Javier hubiera seducido antes a esta chica? Pues con su encanto natural y con su carisma. No pasó, me ignoraba completamente, por supuesto. Ella y todas sus amigas, pero sí, imagínate. Pero ayer lo estaba viendo, el recorrido de Fabián y cómo han ido surgiendo factores ahí en su carrera, ¿no? Yo creo, Javier, honestamente, si Reguilón, ¿no?, recogió una medalla de como campeón de la Europa League, ¿no?, y se sentía con derecho a ello,
tú podrías haber ido ayer y recoger una medalla de la Champions gracias a esto, con más merecimiento todavía. Así que a ver si te la envía la UEFA o quien sea. Pues yo creo que algo. ¿no? O que te envíe unos tomates. Casualidades de la vida. Zona tomates, Fabián. Casualidades de la vida. Me invitaron a ver un partido en Múnich, un Real Madrid, Bayern de Múnich, y me encontré a Ana detrás de mí en la grada, porque justo estaba Ancelotti en el Bayern de Múnich en esa época, y me vino a saludar y todo esto, y me hizo mucha gracia el encuentro, la casualidad. Sí. Pues fíjate, no sé. Enhorabuena al PSG, que no sé si ha quedado claro aquí, que se une al Hamburgo, a la Estrella Roja y al Steaua de Bucarest, ¿no? Celtic de Glasgow, por ejemplo, con la primera Copa de Europa, o Champions, como se llama ahora, segundo club francés, ¿no? en ser campeón después del Olympique de Marsella, esa primera final que tú recuerdas, Javier. Y pobre gente del Stade de Reims, ¿eh? Gente que se hizo del Stade de Reims igual en los 50, ¿no? Y perdió 2 finales de Champions. He visto que, ¿sabes que tiene un título el Stade de Reims que el PSG nunca podrá conseguir? Estoy investigando. ¿Cuál? La Copa de los Alpes. La Copa de los Alpes. La Copa de los Alpes es una especie de pre-intertoto, lo llaman, algo así. O sea, era... Pre-intertoto es lo más triste que escucho en mi vida, ¿eh? Pre-intertoto. No, pero era... O sea, pero dices que era, vale, como una intertoto previa que había, o sea, una proto-intertoto. Sí, algo así. Realmente no sé por qué hacen esa comparación. O sea, jugaban clubes europeos, se jugó desde 1960 hasta final de los 80 y, como su propio nombre indica, pues jugaban equipos italianos, suizos, se sumaron alemanes y franceses, y aquí pone eso, ¿no? Que está considerada junto al torneo anglo-italiano y la Copa Karl Rappan como antecesoras de la Intertoto, un poco ahí. La sí. Copa de los Alpes es que más parece que la final se juega, ¿no?, en una cumbre nevada, ¿no? Sí. Con un balón naranja. Sí. Pues ganó el Stade de Reims ganó la Copa de los Alpes en 1977 y el equipo que más Copas de los Alpes ganó fue el Servette. El Servette suizo ganó 4, el Basilea 3 y el Mónaco, sorpresa, también ganó 3. ¿Qué te parece? El Servette era como el típico equipo en el que de amistoso verano, ¿verdad? El Servette. Sí, gran médico, ¿no? También, Servette. ¿Sabes quién jugó en el Servette? Esto me lo has dicho alguna vez ya. Y yo te digo Iván Zamorano y no es porque fue en Grasshoppers, ¿no? O sí que fue Iván Zamorano, ya no lo sé. ¿Hugo Sánchez? No lo sé. ¿Un delantero que estuvo en el Madrid? No. Sí, no me acuerdo quién era. No, Zamorano era en el St. Gallen, me acuerdo. Y antes había jugado en el Cobresal chileno, me acuerdo. Pues, mira, Oliver Neuville jugó en el Servette. Estoy viendo. Hombre, y Sonny Anderson. Que jugó en el Tenerife. Sí, y Sonny Anderson, ¿qué te parece? Increíble. Ostras. Y Rummenigge jugó en el Servette. Y Igor Dobrovolsky, que hablamos en el último episodio, estuvo en el Servette. ¿Qué te parece? Increíbles historias, ¿eh? Del fútbol. Y Philippe Senderos salió de ahí. Así que, momento Philippe Servette. Senderos, hispano-suizo, Philippe Senderos, Sí, eso le gustaba más que lo de Mario Gómez y los Padres de León. Sí, un poco Heisen, ¿no? El Heisen de anterior. Pero sí, Javier, pues eso nunca podrá ganar el PSG, a no ser que al que la IFIGE la consigue, cree la Copa de los Alpes ahora, de nuevo, y estaría bien eso, ¿no? Que quiera coleccionar todos los torneos que han existido en el fútbol, ¿no? Y vuelva a la Copa Latina y esas cosas. Pero bueno, no sé, es que es un título que reivindica a muchos futbolistas, ¿no? Que obviamente habían recibido críticas años anteriores, Marquinhos, Donnarumma. Donnarumma ha hecho una Champions impresionante, el portero. Y
A mí, sabes que me gustó, lo has mentado antes, William Pacho. William Sí. Pacho. William Pacho, que además me gusta mucho el nombre. William Pacho. Es No, y bastante... el nombre completo lo vi ayer y me pareció que tenía una pegada increíble. El nombre completo es William Joel Pacho Tenorio. Oh, está William muy bien. Joel, William Joel Pacho Tenorio. El Tenorio al final ahí parece como ya Sí. o sea, el último retoque maravilloso, sí. Ese es el primer ecuatoriano que gana la Champions. Leí anoche. Solo Antonio Valencia había jugado una final con el United, pero no la ganó. Y William Pacho sí, Es el bueno, es que... cuarto ecuatoriano en ganar un torneo UEFA. Ah, sí. Sí, es que siempre se les acusó a los jugadores Claro. ecuatorianos de ser muy equidistantes, ¿no? Bueno, por lo menos yo creo que Estupiñán estaba en el Villarreal que gana Europa League. Sí. O sea, no sé si juega la final o no. Y los otros te los dejo a ti, me parece. No sé si solo has dicho, no sé. ¿Sabes con quién jugaba en William Pacho cuando era joven? No sé, con Moisés Caicedo, no sé. Correcto, como si es Sí, Caicedo. Que claro, Caicedo ha ganado también con el Chelsea ahora. la Es otro de Conference, claro. los que ha ganado. Pues jugaban en el Independiente del Valle y ganaron Sí, la Copa Sudamericana en 2019. O sea que quizá haya que volver a ver fútbol sudamericano por las noches y desatender nuestras obligaciones profesionales y no, me han hablado familiares. bien de cosas de Independiente del Valle, además, sí, del club. O sea, el otro día, Sí, casualmente, la típica supe algo. conversación que tienes, ¿no? en, Vale. en el ascensor, ¿no? No, de verdad. Pues estaremos atentos al Independiente del Valle. Quizá aparezca en algún juego de Sergi. Hubo un momento, juego de Sergi en la final, yo que soy un poco despistado, cuando marcó Hakimi, Achraf Hakimi, el Sí, primer gol, que, por pero lo cierto, celebró. un breve inciso, el extra pase, yo te estoy hablando del pase extra, que es el futuro del fútbol, y ese recibe de Vitinha a Doué, y en lugar de chutar, como se Total. haría, hizo Eso el extra pass, buenísimo. lo tengo apuntado aquí, precisamente, que no hay tantos jugadores que en esa, y con esa edad menos, pero en una final así, con tanto en juego, tenga esa capacidad para levantar la cabeza, tener tranquilidad y elegir el pase, que parece una obviedad, estaba Kraft solo, pero ¿cuántas veces hemos visto la misma jugada y Claro, no. ves luego al tío como quejándose, diciendo aquí? Porque es habitual que la gente a veces se ciega, tiene demasiada ganas de meterlo, elige a veces reventarla porque pues, se obcecan. Y creo que Doué estuvo fenomenal. Y también Dembélé en el segundo gol, en ese cómo espera para pasársela bien a Doué precisamente de vuelta. Es una obviedad cuando lo hacen. Es la gracia del asunto. Claro. Eso está entrenado, eso son probabilidades. O sea, el rollito ese de Microsoft, ¿no? Pues te dice eso, que las probabilidades de meter gol aumentan cuando haces ese tipo de pase extra en el área o raso, de centro, y así fue. Pero lo que te decía del momento gol cantado, perdón, de juego de Sergi fue lo de Hakimi, claro, que luego pensé, claro, es que jugó en el Inter. Pues Jugó en solo el una Inter temporada y ganó el una Scudetto. temporada. Sí, Y una temporada. coincidió ese año que estaban muy apurados económicamente porque se habían endeudado y estaban con crisis los dueños chinos y tal. Y creo que tuvieron que vender a Kraft y a Lukaku. Pues sí, pero claro, qué momento, ¿no? O sea, meter un gol, el 1-0 además, en la final de la Champions y no Siendo celebrarlo. lateral. Claro, dices, ¿para qué he jugado a fútbol toda la vida, no? Sí. O sea, Y es verdad que cada más lo metió delante del fondo del Inter. Ya, eso Entonces, yo escribí un artículo en Libero diciendo que me parecía una memez y una ridiculez no celebrar los goles ante tu ex equipo. Sobre todo, me parece una ridiculez enfadarte porque un jugador celebre contra ti un gol. Me parece también un poco
a veces pose, pero ya el pedir perdón me parece excesivo ya, o sea, me refiero ya, pero además me parece como un poco incluso feo hacia tu propio equipo. Claro, que te está pagando, ¿no? Primer gol en la historia del PSG en una final de Champions y al tío le sale mal. Sí, pero no lo hizo mal, dentro de lo que cabe. Sí, no lo hizo mal, pero que creo que luego celebró un poco y tal. No quiso tampoco restregárselo a su afición, antigua afición, delante de ellos y tal. A mí pedir perdón y tal me parece quizá un poco excesivo. Pero a mí, sin entrar a valorar, lo que me sorprende es la sangre fría del momento. Porque yo pero eso lo tenía celebrar como un loco en un amistoso en la Copa de los Alpes, pues eso. No sé. Pero tú ves de repente todo el muro ese de azul negro del Inter y te viene a la cabeza. Y luego que yo creo que Alcaraz lo debía tener pensado, diciendo, si meto, que eso todo el mundo lo piensa, ¿no? Pregunta típica, ¿no? De antes del partido. Que más me sorprende que la gente lo responda. A ver si estaba guionizado, ¿no? A ver si estaba guionizado y entonces, claro, no sé, otra teoría. Pero bueno, baja el telón del fútbol internacional, la Champions. Es el día más triste del año Enrique, el día después de que se acabe la final Champions. No tanto, porque Javier, asoma en el horizonte una competición que te hace muchísima ilusión, o sea, que llevas pensando en ella meses, que es el Mundial lo dices irónicamente, Enrique, porque sabías que no... La única vez que en mi vida que te he visto de verdad hundido, afectado por algo del fútbol, ha sido cuando te enteraste cómo era realmente el Mundial de Clubes, que aún me hace gracia, pero... porque tú pensas que eran 2 partiditos, ¿no? Sí, total. Uno de Oceanía, ¿no? Y tal. Pero ya te está gustando, ¿eh? Ya te está gustando. Te diré que efectivamente soy muy previsible y estoy comprando todas las acciones ahora mismo del Mundial de Clubes quizá por este vacío que sentimos, que es como mirar al abismo de repente, es decir, que no hay partidos que ya no hay nada hasta mediados de agosto y te entra como una especie de crisis existencial sin partidos de nivel, pero el Mundial de Clubes te parecerá una cursilada o una tontería, pero creo que hay un factor muy importante en el hecho de que se juegue en Estados Unidos y que apela a esa nostalgia del Mundial del 94. Ya. No, sí. Sí, tienes que buscar justificaciones. O sea, conmigo no necesites... no te prometo, si se jugara en Arabia o en Dubái, como se ha jugado en Abu Dhabi, como se ha jugado la final de la Euroliga, me entraría peor. No sé por qué, pero que si juega en Estados Unidos y ya empieza a llamarme la atención, a venirme arriba, lo de Xabi Alonso, lo de los nuevos fichajes, ver a ver al otro, el último baile de Modric, hay cosas que me estoy viendo arriba. Ya. Hombre, el propio Luis Enrique ha dicho que van a ir a ganarla, que es una competición importante y que será muy importante en el futuro, así que también tiene esa validación, que por cierto, enhorabuena a Qatar, ¿no? Que tiene un Mundial y una Champions. Quizá pueda tener ahora un Mundial de Clubs también. Y como dices, pues claro, los representantes españoles son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y el Madrid en concreto está siendo muy activo en el mercado. Tendrá entrenador nuevo, como he sabido. Y también ya hizo oficial el otro día lo de Trent Alexander-Arnold, Javier. Y igual ficha algo más, ¿no? Para el Mundial. Están sonando muchos nombres. No sé si a ti te hace ilusión alguno en concreto o quizás sea más importante quién no quieres que fiche el Madrid. Yo creo que necesita un centrocampista urgentemente. Es difícil. Crossfeo, por favor. El Crossfeo, por favor. Sí, Crossfeo, que ayer leí además que su madre, o sea, que es centrocampista alemán y de madre croata, que me hace gracia, porque es como querer sí. forzar el nuevo Kroos Modric como si fuera un niño probeta casi. Sí. Es centrocampista alemán con cierta reminiscencia de Kroos y con su beneplácito y con una madre croata, ¿no? Pues me parece, con sangre croata, me parece lo más parecido que podemos fichar a tal. Lo del Kroos feo es un poco, además, parece como el contragafe
¿no? Para evitar lo del nuevo cross, ¿no? O sea, el cross feo te vuelve como a contrarresta ese efecto, ¿no? De la maldición del nuevo cross, ¿no? Pero realmente el cross original no es tan guapo tampoco, ¿no? Ahora que lo pienso. Es un poco Sí. como los hermanos Calatrava, ¿no? Que estaba el feo oficial y el otro que se beneficiaba de no ser el feo, ¿no? Un poco. Sí, pero hay algo ahí en esa la gente en esa limpieza suya en el pase, su forma de jugar, ciertamente elegante y parecía casi que a veces ni sudaba, y con el mantenimiento del mismo peinado y las mismas botas, la gente ya lo convierte en claro. automáticamente guapo. Hombre, era elegante, atractivo, ¿no? Eso sí que se puede decir. Pero bueno, yo qué sé, cada uno tiene sus gustos. Pero quiero decir, estaba pensando en esto de los fichajes y digo, quizás sea buen día para hacer un ¿quién te gusta más, Javier? Porque Mr. Otto León, nos envió una propuesta que dice, en época de rumores de fichajes, miro con horror algunos candidatos que suenan para el Real Madrid. Así que propongo para Javier un ¿quién te alegra más que no fichara por el Real Madrid? ¿No? Ese jugador que sonó, no llegó y pensó, menos mal. Y hemos esquivado una bala. Correcto. ¿No? Y él tiene 4 nombres, en los que espero que salga un ganador, Javier. Así que vamos allá. Entonces, tengo que pensar, o sea, ¿quién te alegra más que no viniera? Tengo que pensar en el potencial peor fichaje. Correcto. ¿Quién te alegra más que no haya fichado por el Real Madrid? ¿Le damos? Sí. Vale. Empieza esto con Ballack o De Gea. De Gea. De Gea. O sea, Ballack no me parece que se esquivara una bala, ni mucho menos con él. Me esquivaste una Ballack. En fin. Tengo dos juegos de palabras aún que no he dicho. Que De Gea, qué cosa tan rara, que tras un año de parón va a renovar 3 años con la Fiorentina, creo. Sí, esto sí que ha sido un... no sé, es muy raro esto en el fútbol, ¿no? Y sobre todo volver a la élite, digamos, a clubes importantes. Pero bueno. Javier, ¿De Gea o Pogba? O sea, diría Pogba porque ha sido un poco cabeza loca, está sancionado por dopaje, no creo que... Pero ayer había una compilación suya jugando precisamente en Múnich, a lo mejor a la gente se acordó por eso, de un poco el futbolista que no llegamos a ver nunca, ¿no? Tuvo varias acciones espectaculares, pero no terminó de cuajar. El futbolista que necesitó un Luis Enrique, ¿no? Quizá. Pocos jugadores pueden tener unos highlights, ¿no? Como tenía Pogba y esas cosas. Pogba me has dicho, ¿no? Pogba, es que hay muchos jugadores. Aquí han puesto 4 solo, pero bueno, vamos a ver. Esta final es un poco la Copa de los Alpes del quién te gusta más, ¿no? Breve. Pogba o Wayne Rooney. Pues a lo mejor Wayne Rooney. Yo creo que Wayne Rooney en el Madrid no hubiera triunfado. Yo es que será un tópico, pero a mí los ingleses fuera de Inglaterra creo que son un poco imprevisibles o que no siempre... Esa idea es por el turismo, yo creo. Por el turismo pero sino que yo creo que en muchas ocasiones han sido jugadores que les gusta demasiado, pues como pudo ser algunos brasileños al principio también, que les gusta, o sea, son muy de su fútbol, de su ambiente, de su gente, de estar jugando en su liga y que a veces no se lograban adaptar tanto. Y tengo, no teniendo nada que ver, pero Owen Rooney
se me pueden asemejar y Owen me dio pena que no funcionara mejor en el Madrid. Ya, quizá además porque es una posición, ¿no? Es una posición en la que el Madrid siempre ha tenido casi sí, por eso, excedentes, ¿no? Que no creo que un Rooney en el Madrid hubiera tenido un camino fácil en esa época, porque hay que pensar en eso, ¿no? En el contexto. Y Claro, pues que creo que a lo mejor hubiera sido carísimo y que Pogba hubiera tenido mejor quizá encaje, aunque luego hubiera podido descarrilar, ¿no? Porque Rooney me parece hubiera sido más riesgoso. Ya. Sí, se hubiese resuelto quitando otro centrocampista, como suele resolver, Exacto, o poniendo a Rooney de medio centro, ¿no? Sí. Bueno, acabó un poco ahí Rooney, un poco acabó jugando... Sí, fue retrasando su posición un poco. Es que era bueno, ¿eh? Era mucho más que un rematador. Sí, es que realmente McManaman sí que salió bien en el Madrid. Bellingham yo creo que va a hacer buena carrera. Ahora Kane en el Bayern de Múnich y tal, pero que ha habido muchos casos que no lo digo como una crítica al jugador inglés, sino que al revés, yo creo que incluso que el producto de ahí es tan bueno que yo creo que a muchos enseguida quieren volver. De hecho, tengo mis reservas con Alexander Arnold, por eso. O sea, no porque no crea las capacidades de él, que las tiene y de sobra, sino que dejar de ser el chico de ahí, del Liverpool, ser tan querido. El Liverpool es un equipazo, o sea, como que han conseguido que mole mucho, y entrar aquí de repente en el Madrid, pues tengo mis pequeñas reservas de que se adapte fenomenal. Sí, ingleses, galeses en general. Creo que fue Ian Rush el que dijo una vez que no estuvo cómodo en Italia porque era como estar en el extranjero. Creo que lo dijo él. Sí. Pero, en la Juventus estuvo, ¿no? Pues creo que sí, ¿no? Ian Rush era... yo jugaba el Championship Manager 93-94 y era muy bonito porque estaba el veterano Ian Rush y un joven Robbie Fowler con 18 años, que era como jugaba con los dos yo arriba y era lo más bonito del fútbol, Javier. Ian Rush, que tengo como una especie de, en mi cabeza, hizo de mano inocente en un torneo de Champions hace poco, una edición, y le enfocaban las manos por el tema de la mano inocente, del a ver qué bola sacaba, y tenía las manos totalmente, los uñas totalmente mordidas y con todo tipo de padrastros y tal, y tengo como eso traumatizado de ese momento, de ese zoom que hicieron, ese primer plano que hicieron a sus manos, es decir, Ian, tienes que cuidarte mejor las manos. O sea, no puedes ir así por la vida. Tú acabas de reducir una leyenda del fútbol europeo. Sí. Centenares de goles, campeón de Europa con el Liverpool, a una mala manicura, ¿no? Exacto. Es una lección también. Así es el fútbol de cruel. Pues sí, una lección hemos aprendido aquí para acabar. Bueno, y tú lo mismo con lo de la frase suya, una frase mal en una rueda de prensa o en una entrevista, ya para siempre eres, da igual que hayas metido 252 goles con el Liverpool. Que igual fue, que además no estoy seguro de si fue él, igual fue Kevin Keegan en Alemania o alguno de esos, no lo sé, pero ya la tiene encima. Pero que te decía que hoy no me apetece jugar al juego de Sergi. O sea, no... es un juego que me exige un estado de ánimo muy especial, que hoy no tengo concentración, la concentración necesaria que exige, pero he de decirte que el otro día que jugamos y no supimos nombrar un futbolista que había estado en el Sporting y en el Oporto, ¿recuerdas? Sporting de Gijón. Sporting de Gijón y el Oporto de Portugal. Sporting de Gijón y Oporto de Portugal. Y enseguida pensé luego en Cote, lateral del Sporting, lateral izquierdo, que de hecho me parece que se fue a la Roma con Luis Enrique en su día, si no estoy equivocado, pues, y que ahora se retira del Sporting, pues jugó en los dos equipos, Javier. ¿Qué te parece? Esta es una cosa que me da rabia del juego de Sergi, que luego dices, claro, sí. un poco... Claro, es lo divertido.
Ya. Divertido, para mí no me divierte eso. A mí no me Pues divierte. Cote este ni me sonaba, ¿eh? Sí, claro. Roma, estoy viendo Roma, Real Sociedad, Oporto, o sea, Sporting de Gijón, Roma, Real Sociedad, Oporto, Villarreal, Eibar, Osasuna y otra vez Sporting de Gijón. Una zurda muy buena. Internacional sub-21 creo que llegó, no sé. Y sí. Pero tenemos auténticos oyentes profesionales de este juego. Porque, por ejemplo, Petete Correa nos envió otro que había jugado en el Oporto y en el Sporting, que yo, si no te suena a Cote, ya ni te cuento. Fernando Gómez, que por la ropa que lleva tiene pinta de años 80 o algo así, porque me ha puesto 2 fotos, y sacó algo que parecía imposible, que era una relación entre el Lleida y River Plate, que fue otra cosa. No te creo. Sí, porque me pasó una foto de Gustavo Matosas, hijo. Ah, sí. Que jugó el Valladolid. También Matosas jugó en el Valladolid. Pues su padre, Roberto Matosas, jugó en River Plate. ¿Qué te parece? Y adjunta una foto, una portada del gráfico, una cubierta del gráfico con Matosas en esa época. ¿Qué te parece? Es increíble esto, ¿eh? Es increíble. Me parece. Es que realmente si hay alguien que puede hacer esto es Petete Correa. O sea, Petete Correa es su nombre de usuario en Twitter y su foto de perfil es Rafa Paz. Rafa Paz. Entonces, Matosas jugó en el Lleida en el 94 y en el Valladolid en el 94. Sí, me suena de los cromos, me sonaba un poco. Sí, a mí también. Sí. Pues, ¿qué te parece? Que las cosas que se aprenden con el juego de Sergi. Si no teníamos suficiente conocimiento absurdo como dicen los de saber empatar, ¿no? En nuestra cabeza, pues sería muy bueno Pacheco. Pacheco nos machaca al juego de Sergi, a todos. Pacheco, o sea, la mente de Pacheco, ¿tú has visto un vertedero de esos en los que hay una galleta de repente picoteando cosas? Que hay una lavadora, hay un neumático, hay que luego la policía va a ver si han encontrado ahí restos de un ser humano. Eso es la cabeza de Pacheco. Sí. Desde la admiración, ¿no? Intuyo que lo dices. Hombre, admiración profunda y recomiendo de verdad el podcast en el hotel que tuve con Pacheco, que es muchísima gente me ha dicho que es de sus favoritos, porque él está espléndido y hablamos de publicidad, hablamos de fútbol, hablamos de periodismo y está sensacional. A mí me encantó. Yo Pacheco, no sé si te lo he dicho alguna vez, es de las personas que sigues, ¿no? Virtualmente o con sus artículos, lo que sea, y luego cuando la conoces, yo me quedé medio fascinado con él. O sea, como decir, este tío está a otro nivel. O sea, me cautivó Antonio Pacheco, hay que decirlo. Javier, ahora ha publicado un libro con su hijo. Sí, Neil. Se llama el baloncesto es para listos, ¿no? Sí. O el básquet es para listos. Sí. Cierta similitud con el fútbol es para listos, ¿no? De sus compañeros de podcast, Carlos Marañón y Miguel Gutiérrez. Claro, es que es de misma colección, de hecho, además. No, sí, los dos. Me da cuenta. Es una colección para listos. También. El básquet es para listos. 133 historias para saber más que los mayores. Tiene los dos mi sobrino Guillermo ya. Cuento alguna y tal. Tenemos que buscar, sí, claro, Teo también. Tenemos que buscar un deporte nuevo, ¿no? Hacer quizá el voleibol es para listos, ¿no? Eso quizá no. Sí, pero el ajedrez es para listos, no funciona. El ajedrez es para todo el mundo, ¿no? Tienes que hacerlo de menos, ¿no? Claro, el ajedrez es para tontos, ¿no? Y cuento mi experiencia. Exacto, sí. Cuento mi experiencia como. Menos mal que no tuve que jugar, Javier, el torneo de. Hombre, me mandaste una foto con Teo levantando la copa cual Dembélé. Claro, Javier. Porque ganó y digo, hubiese perdido por mí. O sea, hubiese sido yo el responsable. Si hubiese sido mixto esto, hubiese sido yo el responsable de la derrota. Pero claro, es que no salgo de uno y entro en otra. Como a Teo se apunta todo, me llegó un email de la fiesta de fin de curso de atletismo donde han introducido carreras por relevos para familiares. O sea, que estoy convenciendo a Delia, a mi mujer, para que corra ella 2 por 50
50 metros con Teo. O sea, porque si tengo que correr yo, igual no llego a la meta. Un desastre, Javier, todo. Pero podríamos cerrar con gol cantado, ¿no? Que el otro día se me olvidó gol cantado y teníamos un gol cantado para animar a los aficionados del Betis, que perdieron la final de la Conference contra el Chelsea. Así que si te parece... Venga. Vale. Pues nos lo envió Eder11. Eder11. Y que nos dice: hola Enrique, después de oír el podcast de la semifinal de la Conference, es que lo estaba guardando, ¿no?, para el momento especial, que ha jugado el Betis, he recordado un tema que puede venir muy al pelo, sobre todo si acaban siendo campeones, y si no también, añado yo. Dice: es una canción del rockero sevillano y sevillista Silvio, que se titula Betis, ¿no? Y tiene varias referencias futboleras, el Sánchez Pizjuán, la Real Sociedad, y adjunta un enlace de una actuación en 1989 en directo, que es aún mejor porque dice, empieza a divagar hablando de Tostao y Arxiño, Ribeliño, para acabar con el gerente del Betis. Es un temazo de Silvio, que además entras en los comentarios y ves un montón de gente de Betis y del Sevilla poniéndose de acuerdo, ¿no?, de su calidad, y mucho bético diciendo, es bonito que la mejor canción sobre el Betis la haya escrito un sevillista también. Así que con este mensaje fraternal... Bueno, me parece increíble que se tiendan puentes. Sí, lo que no consigue el arte, Javier, y la música. El otro día estuve viendo Tote, que cada vez que habla sube el pan un poco, que decía esta historia, esta anécdota que lo contaba en el programa de Iñaki Angulo y David Sánchez, ¿es? El de Buenos Días, no, David San Francisco, el de Buenos Días San Francisco, Sí, creo que es. Y contaba que él tenía un amigo, Antonio López, que jugaba en el Sevilla, y que no sé qué Antonio López es, sinceramente, porque Antonio López, el que yo pensaba era el de Atlético de Madrid, y ese no jugó en el Sevilla. No, uno que jugó en el Castellón. Esto es muy bueno el juego de Sergi. Antonio López, zurdo, ¿no? Jugó ya en el Valladolid, me parece. No sé. Sí. Todos los caminos llevan a Castellón, contigo. Y contaba a Tote que un día habían hecho una barbacoa, un asado, como dicen los argentinos, de confraternización entre jugadores, y que Antonio López mandó a Tote a la carnicería, y que fue y que volvió con entraña, lomo, chorizo y demás, y que estaban comiendo y que era bastante mala la comida y que era puro chicle, y que fue luego Antonio López a la misma carnicería y que le dijo el carnicero: ha venido aquí, viene aquí el tonto de Tote, y le tuve que dar chicle por ser del Betis, ¿no?, porque estaba en esa época en el Betis. Y Tote se reía y decía: es que hasta ahí llega, ¿no?, hasta este nivel de rivalidad. También un poco se vio otro día, ¿no?, cuando gana, o sea, cuando pierde gana la Conference el Chelsea, y el Sevilla pone ese tuit un poco de felicidades a nuestro querido Enzo Maresca, y ponen la foto incluso de la victoria, ¿no?, de esa como del trofeo y todo esto. Fue un poco un pelín provocador, ¿no? Pues al final todo esto, esta rivalidad la logra unirla, ¿no?, y llegar a la confraternización de verdad, una canción, ¿no?, como Betis, has dicho tú. Es bonito. Ahora que hablabas ¿viste la actuación de Linkin Park? La vi. He visto el vídeo después. Tal. Y es que yo, desde que vi el meme de Jesús Linkin Park, ¿no?, Sí. digamos que en mi mente el estatus del grupo ya no volvió a ser igual. Nunca. Son terribles estas actuaciones pre-final. Yo siempre son muy anticlimáticas, muy frías. No funcionan nunca. A mí, te he contado una vez, ¿no?, que en la final de Cardiff me salvó la vida Black Eyed Peas. Es algo que nunca... que me salvó la vida, ver la final. Porque estaba yo con un amigo ahí, pues, a nuestro aire, habíamos llegado antes,
y de repente digo, mira, salen ya Black Eyed Peas, que pronto, ¿no? Salen prontísimo. Y no nos acordábamos, era a las 8, no nos acordábamos de que era una hora antes, la final. Claro. Y habíamos hecho todo sin... O sea, estábamos ahí diciendo, pero que pronto... que empieza ya. Y no nos habíamos ni parado a pensar en eso. Oye, que era a las 8. Sí. Como en Canarias. O sea, no tenías un amigo que te llamara y ya te podía haber dicho cómo iba el descanso, el partido, ¿no? En ese momento. Mi idea de negocio, que quizá no prospere, por lo que sea, pero estaba mirando Jesulín de Ubrique. Ubrique está en Cádiz. Y digo, pues igual es del Betis o del Sevilla, bueno, yo qué sé, o algo, por tomar partido en esto de Silvio. Y no, resulta, según la inteligencia artificial, Jesulín de Ubrique, que jugó en el equipo de su pueblo, su ídolo era Arconada y simpatizaba con el Barça, con el Barcelona. ¿Qué te parece? Más datos que seguro que Antonio Pacheco conoce y que nuestros oyentes también necesitan saber. Y no sé, Javier, pues aquí cerramos el episodio de la victoria del PSG de Luis Enrique. Yo no era consciente de estar viendo un partido histórico, Javier, te digo, hasta que no sabía lo trascendental de la victoria, hasta que Mayulu marcó el 5-0, y entonces me dije, esto está siendo mayulúsculo, O sea, Javier. Te lo he leído esta mañana y he dicho, no será capaz de meterme esta. Hombre. Y la has mencionado muy al principio y he dicho, mira, la he evitado, ¿no? Pero es que antes de acabar no podías no metérmela esta, ¿eh? Me he apuntado aquí en mayúsculas, nunca mejor dicho. Sí, mayúsculas. Lo de Mayulu lo he metido en la viñeta del diario AS de mañana. Estoy muy orgulloso de esto. Y del Alquelaifigue la consigue de Crapuliña, que también le pagaré los derechos que haga falta. Bueno, esta semana nos vemos ya. Nos vemos en persona, ¿no? Tenemos ahí. Sí, en persona, además, ahí en el Reale Arena, en el Festival Corner, quizá con alguna sorpresa. No sé, tengo muchas ganas de verte, de pasar un buen rato. Lo mismo digo. Con nuestros amigos de Corner. Me parece un planazo. Me apetece muchísimo estar ahí. Te mando un abrazo a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos, Enrique. Un abrazo, Javier. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.